Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo Max Mojica, una de las personas que mejor entiende el tema fiscal y tributario, y quizás es carta al niño Dios, pero a mí me gustaría verlo como ministro de Hacienda en un futuro gobierno. Bueno. Así que bienvenido, Max. Gracias. Y gracias por tus buenos deseos, Alfredo. Y bueno, esperemos a ver que, porque una persona de ideas liberales respecto al tema tributario definitivamente no es bien visto por un gobierno de corte de izquierda, de la corriente del socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Así que tu carta quedará en el buzón, a menos que exista un cambio de gobierno que le interese, digamos, darle un giro a este tema económico tributario. Y de eso se trata este programa. Y eso de los buenos deseos es relativo, porque te estoy recomendando que te metas en un lío bastante grande. Lo que sucede es lo siguiente. Realmente yo creo que para esta nueva dinámica del gobierno que viene, se requiere una entrada, un ingreso a la cosa pública de personas verdaderamente comprometidas con El Salvador y patriotas. Comprometidas y claras. Claro. Max, la situación fiscal obviamente no es cuestión de dinero, porque pues este gobierno creo que ha tenido las recaudaciones más altas en la historia tributaria de El Salvador. Es más, creo yo que uno de los problemas es el exceso tributo que se paga. Y aquí me gustaría escuchar tu opinión del hecho de que El Salvador tiene la segunda carga tributaria más alta de Latinoamérica, e indiscutiblemente eso está desincentivando la inversión y el desempeño económico de El Salvador. Correcto. Bueno, solo con ese tema que has mencionado casi que vamos a poder hablar una hora. Yo creo que esto se tiene que analizar desde diversos aspectos. Empecemos por el histórico. Hablemos de la historia moderna en El Salvador, prácticamente que arranca la democracia real, donde el salvadoreño fue a las urnas y eligió un gobierno sin intervención directa de los militares o sin el apadrinamiento de los Estados Unidos, ¿verdad? Eso empieza con el gobierno de Alfredo Cristiani en 1989, que es la primera elección básicamente libre que podemos decir. En aquel entonces los ingresos tributarios salvadoreños eran relativamente magros. Si nosotros nos transportamos para aquella época, veníamos saliendo de una reforma agraria, veníamos saliendo de un gobierno antagónico con el sector privado, que si nos recordamos es casi un pálido reflejo de lo que fue Mauricio Funes y lo que puede ser ahora el profesor Sánchez Serén, porque en aquel entonces, por lo menos el PDC de la época, era la referencia que nosotros teníamos de un mal gobierno. Aquí vinieron pues a romper el molde. Vinieron a romper el molde, pero en aquel entonces el PDC era antagónico con empresa privada y eso implicaba paquetazos tributarios, devaluaciones del colón, desincentivo, y por otro lado la empresa privada estaba en ese sándwich que estaba todavía viva la guerrilla y teníamos secuestros, quemas de buses, quemas de empresas, actividad sindical destructiva. Entonces, en esa tormenta perfecta, los crecimientos salvadoreños eran bastante magros y, por supuesto, los impuestos derivados de esos pequeños crecimientos igual eran bastante bajos, digámoslo así. Y con este mensaje quiero recalcarle a la ciudadanía lo siguiente: el gobierno no produce nada, el Estado no produce nada, el único que produce es la empresa privada. Entonces, el gobierno cuando está haciendo, digamos, incentivos a la población, que bajo el programa PATI le regala dinero a las personas, a las familias que habitan en zonas urbanas de pobreza, o lleva semillas mejoradas a los campesinos, en realidad no es el gobierno lo que lo está haciendo. Sos tú, por medio de tus impuestos, que le está financiando al gobierno para que el gobierno haga o cumpla algún tipo de promesas de campaña que tienen un corte social. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? La recaudación
proviene de la sociedad civil. La recaudación más o menos proviene de una sana economía. En ese sentido, en aquella época que tomó el gobierno Alfredo Cristiani, El Salvador estaba postrado por el desgobierno del PDC, la corrupción galopante en esa época y, por supuesto, pues la agresión comunista en El Salvador. A medida que los vilipendiados 20 años de Arena fueron caminando, fueron desarrollándose, y te lo quiero decir desde ya, no estoy echándole flores a los gobiernos de Arena, no estoy diciendo que con los gobiernos de Arena aquí vivíamos en un paraíso. Por supuesto, había corrupción, hubo decisiones políticas equivocadas, etcétera, etcétera. Yo estoy hablando únicamente hechos comprobados, que tú puedes ahorita entrar a internet y ver las tasas de crecimiento de esa época, y las tasas de crecimiento eran ascendentes. Y esos son hechos comprobados que nadie puede discutir. Y se trata de que se intentaba en aquella época la instalación de políticas más liberales para efectos de la liberalización de la economía, de las industrias, de la banca, del comercio, de las importaciones. Entonces, esa actividad, ese oxígeno, esa nueva dinámica económica hizo que El Salvador empezara a crecer. En ese mismo ritmo de crecimiento empezó a aumentar la recaudación. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega Mauricio Funes al poder. En ese momento, El Salvador, la mejor forma de describirlo es que entró en un pánico y hubo un descenso en la tasa de recaudación derivada asimismo de un descenso en el crecimiento económico. La gente empezó a invertir, empezó a sacar capitales, empezó a detenerse para ver cuál iba a ser la reacción del gobierno de Mauricio Funes. En aquel momento nos vendían esperanza, nos vendía cambio, nos vendía parte de la alternancia natural democrática en toda república, en todo país civilizado. Y lo que sucedió es que Mauricio Funes, voy a ocupar un término coloquial, rapidito sacó las uñas y empezó una especie de histerismo antagónico con la empresa privada. Sus alocuciones por radio y por televisión eran para atacar a la oligarquía, para atacar al empresariado, y ese clima de animadversión empezó a incidir en la tasa de crecimiento salvadoreña. No obstante, curiosamente, las tasas de recaudación fueron aumentando. ¿Cómo se explica eso? Se explica de que ante el bajo crecimiento empezó a subir la presión fiscal. La presión fiscal tiene dos aristas, ¿verdad? Por una parte es el tema de la estructura legal, digamos, que compone al fisco, y eso es leyes tributarias. La cabeza, el Código Tributario, como un ente que administra, un ente legal que administra las diferentes leyes dispersas, pero específicamente pues hablamos ya de la Ley de Impuestos sobre la Renta, empezamos a hablar del IVA, y empezamos ya a tocar un montón de leyes tributarias que son, digamos, bastante amplias. A nivel de número, no de extensión de ley en sí misma, sino que de cantidad de leyes. Tenemos una ley del cheque, pues tenemos tres diferentes leyes que se le aplican cada vez que tú, amable televidente, vas a echarle gasolina al carro, pagas 3 impuestos, el IVA, el FEFE, hasta estás pagando un impuesto de guerra que yo creo que por algún tipo de vergüenza que todavía queda en la clase política, le cambió nombre, pues, porque ya no vivimos en ningún tipo de conflicto armado. Entonces, la situación es que hay una diversa cantidad de leyes que Mauricio Funes, solo en el periodo de Mauricio Funes aumentaron más o menos unos 20 leyes, ¿verdad? Para efectos de recaudar más. ¿De recaudar más de quién? De ti. Tal vez en un momento determinado algún televidente puede decir, eso es mentira. Las leyes están orientadas a recaudar más del gran capital, de los grandes contribuyentes. Pero lo que sucede es que ese es el lenguaje político cuando te quieren vender una ley. Pero la realidad es la siguiente. La realidad es que si yo le pongo un impuesto al banco, digamos, por el manejo de capitales, ¿verdad? Que es la famosa ley de transferencias o que se le conoce como la ley del cheque, ¿verdad? Entonces yo le pongo un impuesto al cheque. Entonces tú puedes decir, bueno, voy a gravar a quienes ocupan cheques, un segmento poblacional relativamente pequeño si analizamos pues el contexto de los 5,5 millones de salvadoreños que somos. Ahí tú puedes decir, un campesino no te va a estar emitiendo un cheque, un obrero no te va a estar emitiendo un cheque, una secretaria probablemente no maneje chequera. Entonces, naturalmente,
se entiende que el impuesto al cheque gravaba los grandes capitales. Pero lo que no se dice es que cuando el gran capital se resiente, y cuando estoy hablando resentirse no es emocional, sino es afectado. Es afectado económicamente, esos serie de impuestos se van trasladando a los diferentes productos, bienes o servicios que tú, amable contribuyente, consumes, porque nadie vive del trueque, ni nadie vive pues autosuficiente con una parcela sembrando tomates y cebollas, sino que realmente tú sales, aunque sea que vayas al mercado o a la tiendona, pero tú sales a hacer actos de comercio. Entonces, cuando eso sucede, esa cascada llega hasta el último campesino de Chalate. O sea, a todos nos afecta que el gran capital esté pagando más impuestos. Entonces, veamos, para tratar de hacer un resumen de lo que he mencionado y contestarte específicamente la pregunta. La recaudación va aumentando, sí y solo sí se impulsa al sector productivo, al sector privado. ¿Por qué? Porque el gobierno tradicionalmente no produce nada, solo recibe y gasta. Entonces, a medida que esos impuestos van aumentando, el gobierno va teniendo más disponibilidad, cosa que lo hemos visto, su cenit, su máxima expresión con los gobiernos de Mauricio Funes y el actual gobierno del profesor Sánchez Serén. Han tenido unas enormes capitales para poder invertir. ¿Pero qué lo han hecho? Lo han gastado. El gobierno está conceptualizado para gastar, porque yo, por lo menos en la historia, han sido muy pocos gobiernos que han tenido superávit, es decir, que han tenido más ingresos fiscales que gastos. Entonces, el gobierno se conceptualiza para gastar. Ha sido una de las, digamos, tendencias mundiales que nadie ha revertido. Entonces, cuando el gobierno gasta, está bien que gaste, pero ¿en qué gasta? Es un error ver al gobierno como algo muy diferente que una empresa. Supongamos que tú tienes una empresa que tienes una enorme disponibilidad de recursos. Solo por eso tú vas a empezar a contratar personal que no necesitas. Vas a empezar a crear programas que no sirven para nada. Vas a empezar a financiar inversiones claramente no sustentables, no sostenibles o sin sentido. Entonces, la realidad es que una empresa que tiene recursos, por muchos grandes que sean, mal administrada acaba quebrando. Y hemos visto en la historia miles de empresas, Enron, Panam, etcétera, etcétera. Empresas gigantes que tenían el corazón del consumidor ahí, pero acabaron quebrando por mala administración. Los gobiernos son muy diferentes. El gobierno de El Salvador está quebrado. ¿Y por qué está quebrado? Porque tiene históricamente los recursos más grandes que hay. El salvadoreño está cumpliendo sus obligaciones tributarias de forma razonable, pero lo que sucede es que está gastando demasiado y gasta sin sentido, que es una forma elegante de decir, está despilfarrando. Adicionalmente, claramente hay corrupción. ¿Y en qué termina todo? En que el pueblo, a quien estas personas que están en el gobierno están prometiendo beneficios, ayudas, etcétera, acaba pagando los platos rotos. Porque sigue habiendo dinero para las cosas que ellos quieren. Viajes, vehículos, fiestas, gasolina, contratación de personal, pero no hay medicinas en los hospitales, no hay insumos para mantener a los policías, no hay bonos para los médicos en los hospitales públicos. Entonces, hay dinero, pero no se prioriza. Es básicamente lo que sucede con un gobierno que tiene dinero, pero que no sabe cómo gastar. Ahora, para mí es esencial discutir la filosofía tributaria. Y aquí hay dos corrientes, o mejor dicho, dos maneras de pensar. Uno es la producción versus el consumo, y lo otro es el ahorro versus el gasto. O sea, yo lo que siento es que aquí se han priorizado el consumo y el gasto en detrimento de la producción y el ahorro. Y en ahorro quiero hablar no solo del ahorro que hace un asalariado, por muy humilde que sea, hasta el gran capital que decide invertir, porque eso es ahorro. Lo que sucede con el consumo y la inversión es un tema dicotonómico que aquí en El Salvador está ocurriendo derivándose de la dinámica
que se deriva, Alfredo, de las remesas familiares. O sea, aquí realmente las remesas superan al PIB. Solo para que tengas una idea de lo que significan las remesas y de lo traumático que será la administración de Trump en los siguientes años, es el hecho que, por ejemplo, la industria más grande de México, que es Pemex, genera ingresos para México menores que las remesas familiares que recibe México, ¿verdad? Ese es un reflejo de lo que pasa en El Salvador. Aquí El Salvador no ha colapsado desde X cantidad de años atrás por el hecho de que nos mantienen las remesas. Es decir, el salvadoreño se ha especializado en expulsar salvadoreños, ¿verdad? El gobierno se ha especializado en expulsar salvadoreños. Y de nuevo, tenemos que ser justos, no es un tema del FMLN. Con el FMLN eso se ha potencializado. Pero la inmigración ilegal y las remesas familiares se han mantenido en todos los gobiernos de Arena y de hecho hasta la guerra, ¿no? Teniendo una connotación más preocupante en estos últimos años a partir de los gobiernos del FMLN es porque ha aumentado la inmigración infantil, niños viajando por la frontera de México sin sus papás, lo cual es peligrosísimo desde la perspectiva de la trata de blancas. Es criminal. Es criminal, más que todo en las situaciones realmente que estos muchachitos infantes emigran, ¿verdad? Y lo otro preocupante es el hecho de que el capital humano anteriormente emigraba campesinos, emigraban obreros, porque emigraban de las zonas de guerra, ¿verdad? Cuando fue la época de Arena, emigraban técnicos, porque no existía el tinglado productivo necesario aquí para sostenerlo. Y ahorita en la época del FMLN están emigrando familias completas profesionales, ¿verdad? Entonces eso está erosionando grandemente el capital humano en El Salvador. Estamos recibiendo a cambio remesas, pero se está generando un problema social. Ahora, la generación o la captación de remesas es lo que explica en parte el tema del consumo. Aquí pues tú recibes dinero y vas a comer comida rápida, ahí se ve pues en El Salvador los restaurantes de comida rápida llenos, y tú no te explicas de dónde, pues, o sea, porque al final de cuentas aquí tenemos desempleo, tenemos problemas, pero esos sectores comerciales de consumo se ven beneficiados por el flujo de las remesas. Y esas remesas que son captadas por estos sectores producen más consumo en vez de canalizarlo a temas productivos. Ahora, ¿de quién es la culpa? El mercado y el inversionista no puede ser culpado porque al final de cuentas el inversionista va a invertir, valga la redundancia, en lo que él estaba esperando recibir a cambio. O sea, yo voy a invertir, por decirte algo, en abrir otro restaurante de comida rápida en Chalchuapa, porque yo sé que hay remesas y entonces voy a poder vender. No necesariamente estoy pensando en hacer una fábrica de zapatos. ¿Y por qué? Porque yo como inversionista vuelo el apetito del mercado. Primero, hay más consumo que otra cosa. Y segundo, me pongo a pensar, bueno, voy a poner una fábrica de zapatos, ¿ok? La permisología, el medio ambiente, autorizaciones para construir, las extorsiones de las maras, falta de seguridad, entonces cantidad importante de impuestos, que es un tema que nos vamos a pasar después. Entonces, si tú te das cuenta, en El Salvador la estructura legal y administrativo gubernamental no es amigable para que esas remesas logren llegar al tinglado productivo. En el próximo segmento, Max, quisiera que habláramos la incidencia de la clase política en esto, porque mucho tiene que ver la filosofía política de los integrantes de la partidocracia. Claro. Y eso es lo verdaderamente pernicioso. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Max, la filosofía de la clase política que compone la partidocracia es conducente al robo,
al gasto político y al despilfarro. Ya sabemos de que el sector público está plagado de instancias de corrupción. Aquí meterse a la política es enriquecerse por lo general. El gasto político que yo le llamo es la práctica que han hecho los partidos, pero que el FMLN lo ha llevado a niveles exagerados. Y a esto me refiero yo a lo pernicioso que es el hecho de meter correligionarios a las estructuras de gobierno para ordeñarles parte de su salario. Eso para mí le está generando un grave daño, especialmente a la gente más necesitada que tú has descrito muy bien. Estudiantes, enfermos, desempleados. Mira, Alfredo, lo que pasa es que yo creo, con algunas conversaciones con políticos jóvenes, incluyendo pues, tú sabes que ahorita hay varias tendencias, entre las cuales está Carlos Calleja, yo he escuchado la necesidad de refundar El Salvador. Porque el problema que tenemos ahorita es que si seguimos con la tradicional partidocracia, como tú la has llamado, El Salvador realmente no va a lograr salir adelante en X cantidad de años, porque uno de los problemas que nosotros tenemos como salvadoreños es que avanzamos y retrocedemos, y vivimos en esa eterna lucha entre visiones absolutamente contradictorias. ¿Y por qué te digo lucha entre visiones contradictorias? Yo no tengo ningún problema, y obviamente pues lo declaro en cámara, yo soy una persona liberal de derecha, pero yo no tengo ningún problema en sentarme con una persona de izquierda, porque yo tengo el pleno y absoluto convencimiento que los liberales de derecha queremos lo mismo que un liberal de izquierda, que tenemos diferencias conceptuales, como qué, tamaño del Estado, cantidad de intervención que tendría que tener el Estado en la sociedad y en la producción, nivel de aporte que tiene que tener el Estado respecto a los subsidios. Son temas hasta cierto punto técnicos, pero no ideológicos. Yo estoy convencido que si tú tuvieras aquí a un liberal de izquierda, te estaría hablando básicamente igual que yo, con algunos temas del peso del Estado, de la gravitación del Estado en la sociedad. Entonces yo creo que ese enorme segmento nos tenemos que unir de cara a la refundación del Estado, de cara a la transformación desde adentro de los partidos políticos, Arena y FMLN, que son los principales partidos que hay. A mí me encantaría ver jóvenes modernos de izquierda liberal tomando relevancia dentro del partido FMLN y barriendo a toda esa cantidad de líderes estalinistas que tienen ensangrentadas sus manos, que todavía alaban al Che Guevara y a Fidel. Y admiran a Chávez. Que son primitivos. O sea, por ejemplo, ahorita me parece a mí que el FMLN se ha puesto en evidencia al estar sosteniendo políticamente e ideológicamente a una tiranía como la de Maduro. Es absolutamente inconcebible. Es tan inconcebible como que una persona de derecha estuviera ahorita pretendiendo justificar el fascismo o la dictadura de Pinochet o lo que sea, ¿no? O sea, el punto es que modernamente ya no podemos estar aspirando a nada más que vivir en democracia, en república, como seres civilizados. Regresando a tu punto de la partidocracia. Dentro de las corrientes políticas de los partidos, ellos, digamos, sienten esa necesidad de premiar a sus correligionarios de camiseta sudada con algún tipo de puesto. Y te digo, ese es algún tipo de puesto que va desde el señor que opera el ascensor en el Ministerio de Gobernación, que a mí me gusta hasta tomarme un selfie con él, porque yo creo que ese tipo de puestos ya no deberían de existir. O sea, hay un señor que aprieta botones como que uno no lo pudiera apretar, pero ahí está el señor sentado en su silla. Pero que tiene más mérito que aquel que llega a cobrar el cheque y no trabaja. Quizás, pero yo te apuesto que este señor que trabaja en gobernación y que aprieta botones ha de ganar mejor que un policía, te lo aseguro. Pero bueno, el tema es de que ellos se sienten en la obligación de premiar a sus bases,
a sus bases con algún cargo. Y yo hago la pregunta al aire aquí para los amables televidentes. ¿Y desde cuándo la cosa pública es un botín del gobernante de turno? Desde hace rato, mi amigo. O sea, ¿por qué vengo yo y porque gano las elecciones? Vaya, denme toda esta planilla es mía, sáquenme aquí toda esta gente y meto a mis cheros. Entonces, eso es una práctica, además de que está plagada de corrupción, es una práctica que verdaderamente deberíamos de borrarla del mapa. Sustituirla ¿por qué? Por la meritocracia. Entendamos la situación. Un empleado público debería de aspirar a su cargo por medio de un examen, presentando su currículum, etc. Un empleado cualquiera, desde una secretaria hasta cualquier empleado de cierto nivel. Los empleados públicos que son jefes y directores deberían de estar en sus puestos de trabajo en base a sus capacidades, no a su filiación política. O sea, el Estado debe dejar de ser el botín de alguien, ¿verdad? Y cuando llegamos a funcionarios de alto rango, llamémosle, director general de impuestos internos, ministro de Hacienda, director general de la renta de aduanas, directores de la PNC, ministros de gobernación, o sea, gente en CEL, ¿me entiende? Esa gente debe ser absolutamente técnica en sus ramas, ¿verdad? ¿Y cómo se logra eso? Ok, el nuevo presidente debería de poner unos filtros a efectos de que estas personas accedan aplicando como tú aplicarías a cualquier trabajo, ¿verdad? Y que gane el mejor, pues, el mejor capacitado. Yo no necesariamente creo que un gobierno de derecha te va a preguntar a ti, mire, ¿y usted de derecha? Si vos puedes ser capacitado siendo de izquierda, y viceversa, puede ser capacitado un gobierno de izquierda siendo de derecha. El mejor ejemplo del antes y después lo vemos con Bachelet. El primer gobierno de Bachelet fue admirable. ¿Por qué? Porque a Bachelet la llevó un amplio movimiento ciudadano para ganar la presidencia de Chile. Y sus puestos de ministros fueron electos en base a meritocracia, no en base a los activistas comunistas de Bachelet. Entonces, el primer gobierno de Bachelet fue admirable y fue lo que le hizo a ella ganar la presidencia. Pero la presidencia de Bachelet, del segundo gobierno en Chile, la ganó sola, ya no en coalición. Entonces metió a todos los izquierdistas, a toda la gente de hueso colorado que estuvo con ella desde que ella era una agitadora de las calles. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Miremos cómo está Chile ahorita. Lo mismo que el resto de Latinoamérica. Alta inmigración, la gente se quiere ir de Chile, no hay inversión, inflación galopante, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta están queriendo revertir la AFP, que es el producto de exportación más brillante que ha tenido Chile en toda su historia. Entonces, no siempre implementado de la mejor manera. Que esa es otra cosa en el sentido de cómo tú lo puedes implementar, pero el concepto de la AFP es excelente. Entonces, pasamos al tema de la militancia, de la necesidad de que haya militantes. En realidad, esto es un botín del Estado que el Frente ahora, por ejemplo, nos ha dado la lección de que es casi una patente de corso. Si ustedes no lo saben, queridos amables televidentes, el Frente metió 40,000 o más, yo creo que andará ahorita rondando los 50,000 correligionarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahorita? Que cada correligionario, para entrar a la cosa pública, tiene que dar entre 10% y 30% de su salario. ¿A quién? Al Frente. O sea, que de cada dólar que llega al Estado y que se le paga a un empleado de ellos, 30 centavos de ese dólar llega al Frente. Entonces, el Frente ya no necesita de Alba Petróleo, ya no necesita de Chávez. Es un gran negocio. Ya está autofinanciado. Entonces, ¿y por qué, me pregunto yo? ¿Por qué yo, Max, tengo que financiar a los correligionarios de enfrente? ¿Por qué? O sea, no es mi obligación. Entonces, el punto es de que esa práctica debe ser sustituida por meritocracia en la función pública, una ley de salarios, una ley de servicio civil adecuada, en el sentido de que yo entré, cambió gobierno y ¿por qué me van a quitar? ¿Entendés? Entonces, pero yo entré por mérito, no porque voté por este o voté por aquel.
una ley de servicio civil que prohíba que si yo soy empleado público, yo tenga que ir a un meeting. Es que voy a ir a las 6 de la tarde. No, es que yo soy empleado público. Yo no puedo ir a un meeting de ningún partido político en ninguna hora porque soy empleado público. Si vos querés ser político, pues renunciá, ¿verdad? Porque así vemos nosotros, por ejemplo, que en las concentraciones del frente pasan lista. A ver, ¿quién llegó? Les dicen, mira, si no vas al meeting, si no vas a las protestas del 1 de mayo o lo que sea que se le ocurra que alguien se entarime enfrente de la fiscalía, lo que sea, si no vas, lo tomamos en cuenta para futuras promociones o viajes o lo que sea. O para recortes. O para recortes de personal. Entonces, el tema es que toda esa situación debe ser eliminada del Estado. ¿Cómo va a ser eliminada del Estado? Si los diputados aprueban leyes que sean, digamos, modernas, inteligentes, basadas en el mérito y no en la conveniencia política. Y ahí venimos. Los diputados van a hacer eso. Sí, son de los principales 100%, transgresores. 100% seguro que no. Porque uno de los problemas que tenemos de los diputados es precisamente que llegan a esos curules sin capacidad comprobada. Yo siento que la población cada vez está despertando más, ¿verdad? Y estamos como exigiendo más y mejores políticos, ¿verdad? Jóvenes, talentosos, educados, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es esto. Los diputados deberían de ser ellos los primeros en exigírsele algo que la Constitución dice, instrucción notoria. Y moral reconocida. Instrucción notoria y moral reconocida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo voy a aplicar yo a diputado si soy bachiller? Pues? O sea, es decir, puedo ser un excelente vendedor de camisas, ¿verdad? Y sin ser peyorativo, pues hay gente que ha hecho plata haciendo eso, ¿verdad? O vendo telas, o vendo sorbetes, o lo que sea. Soy un excelente comerciante. Pero ¿qué sé yo como comerciante de hacer leyes, de impulsar la economía? ¿Verdad? Entonces, debe de existir no solo algún éxito que tú hayas tenido, sino lo que dice la Constitución es que notoriamente tú tienes que ser preparado para el cargo, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es una deuda histórica que en El Salvador tenemos. Que la cosa pública se maneja como un botín de guerra, ahora es mío, quito a los anteriores, aunque ya han pasado la curva de aprendizaje, porque hay una curva de aprendizaje para ser funcionario. Quito a los anteriores, pongo a mi gente, que aunque no sepa nada, me lucro de eso, como está haciendo el Frente ahorita, y encima meto a personas que no son capaces. En el próximo segmento, Max, quisiera que analizáramos cómo se puede corregir esto tributariamente, porque ese es el origen de este programa, ¿verdad? Claro. Así que, por favor, no nos cambie, ya volvemos. Max, lo que está sucediendo en El Salvador sucede en todo el mundo con diferentes grados de severidad. Podemos tomar los Estados Unidos. Trump ha entrado decididamente a hacer una reforma fiscal, porque los Estados Unidos, a través de los entitlements, que tú sabes que son esos derechos adquiridos de por vida, le están representando al contribuyente americano una carga casi insostenible, ¿verdad? Y Estados Unidos debe corregir eso. Ahora traslademos eso a El Salvador. Yo aquí al único potencial candidato a presidente que he escuchado de una verdadera y profunda reforma fiscal es a Francisco Rovira. Él ha estado en el Ministerio de Hacienda, o sea que él conoce la problemática desde ese ángulo. Volviendo a la filosofía con que tú debes manejar el esquema tributario en un país. Uno, privilegiar la producción y la inversión
al consumo. Y segundo, privilegiar el ahorro al gasto. Sí, mira, lo que sucede es que digamos, un programa tributario tiene diferentes aristas, ¿verdad? Digamos, yo tengo una especie, así como tú lo mencionas, una especie de carta de Navidad para el próximo ministro de Hacienda, para el próximo presidente, en el sentido de los procesos que se deberían de impulsar dentro del país a efecto de que podamos salir del bache donde estamos y que eventualmente pues, El Salvador pueda alcanzar algún nivel de progreso que al final de cuentas nos acaba beneficiando a todos. ¿Qué es lo que yo visualizo que debería ser el próximo ministro de Hacienda? Promover, por ejemplo, una disminución considerable de las tasas fiscales, pero hacerlo de una forma tal de que la tasa fiscal no es que va a volver a cambiar con el próximo presidente, se tiene que hacer un programa. En Guatemala empezó una disminución, a mí me parece tímida, de las tasas fiscales. Un par de puntos un año, otro par de puntos otro año. Yo creo que, y admiro realmente el temple de Trump, en el sentido que ha ofrecido disminuirla casi a un 15%, lo cual sería, honestamente, algo tan impresionante que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó Japón y Singapur a tener tasas fiscales bajas para salir de la destrucción absoluta de sus países, ¿verdad? Y las tasas fiscales bajas, ¿qué hicieron? Traer la inversión. Ahora bien, traer la inversión suena fácil decirlo, pero es complicado hacerlo. ¿En qué sentido? Imaginémonos que yo digo, bueno, en El Salvador le voy a bajar inmediatamente la tasa fiscal del 30% que estamos pagando de impuestos sobre la renta más 5% de dividendos, ando un ponderado de un 33.5%. Supongamos que yo lo bajo así de ya al 20%. Y entonces Proesa no va a hallar qué hacer con vender a El Salvador porque los inversionistas quieren venir. Y quiero venir a poner una ensambladora de iPhones en Morazán. Todo eso suena perfecto, pero viene la gran pregunta, ¿y de dónde saco el capital humano? O sea, no tenemos gente educada, no tenemos gente que tenga conocimientos técnicos, nadie habla inglés. No, y la infraestructura y la Claro, seguridad. Entonces lo que yo te quiero ver es lo siguiente. Si tú escuchas eso de traer inversión, implica que Medio Ambiente autorice la construcción en 4 o 5 meses, no en los 2 años que se tarda hoy. Que autoricen las construcciones, que el alcalde no quiera subir las tasas 5,000% porque ya sabe que viene una industria, entonces ya se quiere hacer los bigotes. Tenemos que pasar de los 262 municipios, reducirlos a unos 100 municipios. O sea, el próximo presidente tiene que pensar en refundar este país. Adicionalmente, si tú ves, el próximo presidente solo tiene 5 años. La disminución de tasas fiscales para que sea el país atractivo tiene que ocurrir el primer año, en los primeros 6 meses de vigencia de la presidencia, porque va a tener otros 4 años para sacarle provecho a este programa. Y para generar la integralidad que tú Claro, porque está hablando, el primer año bajamos las tasas fiscales, empezamos a vender a El Salvador en el mundo. Pero ahí tenés que empezar a trabajar en los siguientes aspectos. Exacto, y entonces tenés otros 2 años en los que salen los permisos, en los que viene la gente, conoce el país, se compran los terrenos, O sea que un presidente inteligente va a tener que estar trabajando para el próximo quinquenio. Y un salvadoreño inteligente tiene que apreciar eso y quererle dar una continuidad a ese programa. Y ahí es donde entramos en la necesidad de tener una base de derecha política inteligente y una base de izquierda política inteligente. Porque si nosotros venimos y hacemos todas esas reformas de naturaleza tributaria para estar trayendo la inversión, para que el próximo quinquenio venga un populista a decir que estamos favoreciendo a la oligarquía, a los ricos, a no sé quién, y que pobrecitos, y que ya no tenemos programa para regalar pisto, y no sé qué, y no sé cuánto. Y le va a dar vuelta a todas esas leyes. Entonces, no vamos a llegar a nada nunca. En cambio, si nosotros logramos tener una derecha y una izquierda, como te digo, dialogantes, una derecha y una izquierda inteligentes, que tengamos visión de país de 20, 25 años, podemos lograr sacar a El Salvador con programas agresivos. O sea, si yo fuera el ministro de Hacienda, y mi segundo día de estar en el escritorio, yo presento una reforma
para varias cosas. Disminuir el impuesto sobre la renta, mantener el IVA en como está, crear beneficios tributarios para las zonas más pobres del país. ¿Qué tal si hacemos Cabañas y Morazán un paraíso fiscal? Y que vengan a invertir, hombre. Que vengan a invertir ahí, no van a pagar impuestos por 20 años. Bueno, lo que están tratando de hacer en Honduras. Entonces, si nosotros logramos esa integridad, por ejemplo, lo que hizo Singapur de poner el inglés como idioma nacional, nadie está hablando de quitar el español, pero que aquí los profesores se obligan a hablar inglés y que a los muchachos los obligan a hablar 5 clases en inglés y 5 clases en español. Es la única forma que podemos tener un Salvador convertido en Singapur en 20 años, ¿verdad? Porque, de nuevo, si alguien a mí me da consternación, es el próximo presidente de la República. Va a tener una cantidad de retos y va a tener que estar con una cantidad de decisiones valientes que tomar, que no le tiemble el pulso y rodeado de gente tan capaz, que es la única forma de revertir estos 10 años que vamos a tener de este desastroso gobierno del FMLN. No, y por eso es que el próximo presidente se tiene que escoger muy bien, ¿verdad? A mí me preocupan los ruidos de nuestro lado. Ojalá que no se vaya a caer en el arena SADCB.2, ¿verdad? Porque yo sí creo que aparejado a una reforma tributaria profunda, aparejado a una reforma estructural profunda, el redistritamiento del mapa salvadoreño, especialmente del mapa político, también me preocupa el desmantelamiento de los privilegios que se han vendido, porque son privilegios que son un atentado contra la competitividad de este país, porque tan privilegio, tan dañino es otorgarle a un empresario, entre comillas, el poder de tener prácticas monopólicas, como cerrar fronteras, ¿verdad? Entonces, esa integralidad que tú hablabas debe ser profunda, Max. No, correcto. Y lo que te digo que esas integralidades solo se logran a través de un presidente ampliamente apoyado por la sociedad civil, sin patronos, ¿verdad? Técnico, capaz y rodeado de gente que verdaderamente llegue a la cosa pública a trabajar por un mejor El Salvador. No hay otra forma, o sea, porque si llegas con intereses creados, ya de entrada no vas a llegar a ninguna parte. Ahora, eso tiene que pasar por y quizás ya aburro con este tema, con la reestructuración de la clase política y de la reforma política y reforma electoral. El sistema electoral que tenemos nosotros ahorita prácticamente que incentiva los comportamientos perversos de la clase política. Si nosotros aquí hiciéramos el voto distrital, si nosotros obligáramos a los partidos políticos a una democracia interna de verdad, porque aquí hay familias enteras que viven de la política y que llegan a la política únicamente con el objetivo de vivir de la política, no para servir. Y ese comportamiento político, nuestro sistema lo fomenta. Mira, lo que pasa, Alfredo, es que definitivamente para lograr un cambio de la envergadura y profundidad que tú has esbozado, se necesita tiempo, ¿verdad? Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es cambiar la renovación de las cúpulas. Hay un dicho que suena un poco peyorativo, pero que es cierto. Una escalera se barre de arriba para abajo. O sea, tú no puedes pretender cambiar el comportamiento de las bases, cambiar el comportamiento de los funcionarios de bajo nivel. Cuando lo de arriba está Cuando podrido. lo de arriba está podrido. Entonces, mientras no se logre en El Salvador un cambio sustancial en términos generacionales y en términos ideológicos y en términos de visión de país, o sea, que ya no estén, digamos, ahí arriba viendo, mira, esta es mi parcela y aquí no me la tocas, no vamos a lograr realmente cambiar El Salvador. Lo bueno es que
El Salvador está viviendo una especie de primavera impulsada por un despertar de la sociedad civil, impulsada por las redes sociales, impulsada por de alguna forma, la sed que están teniendo una nueva generación de 40, 50 años, porque los jóvenes todavía no se están metiendo en esto, que está queriendo desplazar las estructuras tradicionales políticas, que puede estar generando una esperanza. Ahora, está por verse. Pero es una primavera truncada, mientras en El Salvador sistemáticamente se esté obstaculizando la generación de nuevos partidos políticos a través de ese Tribunal Supremo Electoral totalmente politizado y al servicio de las fuerzas incumbentes, yo lo veo muy difícil, Max. O sea, ese ímpetu de que tú hablas, y yo estoy consciente de ello porque he tenido contactos con esta gente de la sociedad civil, se ven tremendamente frustrados al ver que el sistema les está previniendo su participación política. Mira, sí tiene razón, pero fíjate que en algunas partes de esas discusiones que tú y yo hemos tenido en privado, yo sí todavía no dejo de perder la fe en que partidos políticos tan tradicionales, tan importantes como el Frente y el FMLN, logren... El Frente y Arena, perdón. Logren ese cambio interno. Es que yo no lo veo imposible. Si es que Medardo, por decirle algo, no va a ser eterno. O sea, las bases tienen que, los jóvenes tienen que incidir. O sea, uno de los problemas que nosotros tenemos en El Salvador es que los jóvenes están apoltronados, están simplemente, si le damos algún tipo de credibilidad a las diferentes encuestas que hay, los jóvenes no les interesa la política, la ven sucia. Pero yo te pregunto, joven, que estás viendo, y entonces, ¿cómo va a cambiar el país si no te metes? O sea, ¿cómo va a cambiar la política si no tenés tú la decisión de decir, bueno, yo voy a ser diferente, yo voy a entrar y a ser diferente? Entonces, yo creo que los partidos mismos tienen que tener ese empuje. Yo no compro esa idea, no necesariamente soy de ese criterio de que tienen que venir partidos nuevos y todo, porque a mí me parece que las marcas FMLN y Arena están ya bien instaladas, son ideológicamente identificables, uno rubrica los principios cuando uno entra. O sea, si yo me involucro en Arena, yo creo en la libre empresa, creo en un Estado pequeño, creo en menos impuestos. Si estoy en el Frente, defino lo que yo creo. Entonces, esa digamos, marca de nacimiento político, cuando uno se involucra en un partido, creo que es relevante. A mí me da un poco de nervios, me da un poco de preocupación cuando yo no sé con quién estoy hablando, ¿verdad? Pero fíjate que en este caso, digamos, hablemos de Arena. Para mí que los dueños de Arena, porque hay que hablar de los dueños de Arena, no hablemos de la cúpula, porque son unos gerentes, sin ser peyorativo con los gerentes, porque tengo muy buenos amigos que son gerentes y son grandes personas, pero los dueños de Arena creen que ya la tienen ganada. Te digo, eso es lo que yo percibo adentro. Y la única manera de crearles presión es con partidos nuevos, que no vengan atados a Arena. Yo lo que estoy abogando no es por sustituir a Arena. Yo lo que estoy abogando es ponerle presión a Arena y a los dueños de Arena para que en realidad cambien su manera de ser. Con esto no te quiero impedir el concepto de que estos nuevos partidos en un momento lleguen a aliarse con Arena, especialmente si comparten visiones ideológicas. Pero las cúpulas necesitan presión, y lo mismo podría decir yo del Frente. Mira, creo que es un análisis válido en el sentido de que todo partido que, por ejemplo, el Frente está teniendo el mismo desgaste que tuvo los 20 años de Arena, en el sentido de que se sienten dueños de la política, se sienten dueños del Estado, que no van a perder. Entonces, yo creo que toda presión, como dicen los americanos, todo challenge, creo que es bienvenido en la política, precisamente quizás para sacudir un poco los laureles. Pero sin ser reiterativo, yo considero que los partidos están bien instalados. Es bien difícil implementar una base territorial significativa.
Y creo que el secreto está en el cambio generacional, en que los jóvenes se involucren, que llegue sangre nueva a ambos partidos, de corte liberal, para efectos de generar presión en las mismas cúpulas. Lo que sí creo que es urgente es que la ciudadanía le pase una factura de una vez por todas a Gana, al PCN y al PS. Porque son partidos que honestamente no sé cuál es su ideología, no sé qué es lo que buscan. De repente están votando con el Frente, de repente votan con Arena. Y honestamente, pues, han habido tantos indicios de que las voluntades se inclinan de forma no santa, ¿verdad? Que yo creo que sí es importante que esos partidos o tiendan a desaparecer por el voto de castigo de la ciudadanía, o un partido sano, proveniente de la sociedad civil y con gente nueva, los pueda sustituir. Eso es lo que yo estoy abogando, y quizás yo soy un poco más radical que tú, pero siempre con la sana intención. Muchas gracias. Gracias, Max. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.